Saludos, mi nombre es Josué Navarro, estudiante de la carrera de Ingeniería en Sistemas de Información y Ciencias de la Computación de la Universidad Mariano Alves de Guatemala. En esta oportunidad les estaré explicando el uso, aplicación del método simplex en la maximización. El método simplex se usa cuando los modelos matemáticos contienen más de dos variables. Cuando ya no se pueden resolver por el método gráfico, entonces se tiene un método alternativo llamado método simplex, que permite resolver de manera algebraica modelos de dos o más variables. Los pasos del método simplex son los siguientes. Se establece la tabla inicial simplex. Seguidamente se selecciona la columna pivote. Esta es la columna con el número positivo más grande en la fila inferior C-Z. Luego se selecciona la fila pivote. Esta es la fila con la razón más pequeña del valor LD dividido por el valor de la columna pivote. Úsese únicamente números positivos. Posteriormente se encierra en un círculo el elemento pivote. Esta es la intersección de la fila y la columna pivote. Posteriormente se convierte el elemento pivote en 1. Así también se generan las demás filas con la nueva tabla en ceros en la columna pivote. Se realiza la prueba de optimización verificando que la fila C-Z contenga únicamente números ceros negativos. De lo contrario, regresaremos a buscar de nuevo la fila y columna pivote como el elemento pivote. Ahora realizaremos nuestro ejercicio de aplicación. Nuestro ejercicio de aplicación dice: Ramón resultó ser el ganador de la lotería. Decide invertir en la bolsa de valores 50,000 quetzales. Piensa comprar acciones de una empresa minera y en una empresa de servicios. Aunque una meta a largo plazo es obtener los máximos rendimientos posibles, no ha dejado de lado el alto riesgo que implica la compra de acciones. Se asigna un riesgo del 1 al 10, con el 10 más alto riesgo a cada una de las dos acciones. El riesgo total del portafolio se encuentra multiplicado el riesgo de cada acción por los quetzales invertidos en ella, quedando en la acción minera el rendimiento al 10, índice de riesgo al 8. En la acción de servicios, el rendimiento estimado a 6, el índice de riesgo a 4. Al inversionista le gustaría maximizar el rendimiento estimado de la inversión, pero el índice de riesgo promedio de esta no deberá de ser de 6 del total invertido. Además, no se puede invertir más de 30,000 quetzales en la empresa de servicios. Ahora bien, X será representado por los quetzales invertidos en la empresa minera. Y va a ser la representación de los quetzales invertidos en la empresa de servicios. Tendremos lo que es nuestra función objetivo, donde z va a ser igual a 10x más 6y. Así también nuestras restricciones, donde x más y va a ser menor o igual a 50,000. 8x más 4y menor o igual a 300,000. Y menor o igual a 30,000. Y x y y va a ser mayor o igual a 0. Ahora lo pasaremos al modelo estándar. Para la maximización de z va a ser igual a 10x más 6y más la primera variable de holgura s sub 1 más la segunda variable de holgura s sub 2 más la tercera variable de holgura s sub 3. Así también las restricciones las tenemos que igualar, donde x más y más la primera variable de holgura s sub 1 va a ser igual
a 50.000, donde 8x más 4y más la segunda variable de holgura, S sub 2, va a ser igual a 300.000. Y y más S3 va a ser la tercera variable de holgura, va a ser igual a 30.000. X y y mayor o igual a 0. Seguidamente, al ya tener nuestro modelo estándar, venimos y tendremos que armar nuestra primera tabla simplex, en el cual ya colocaremos donde corresponde los datos de nuestras restricciones. Si nos damos cuenta, en X únicamente vamos a utilizar 1, ya que la primera restricción únicamente contiene 1 en X. Asimismo en Y únicamente tenemos 1, en S sub 1 tenemos 1 y en S sub 2 tenemos 0, S sub 3 tenemos 0, que es igual a 50.000. Así también en S sub 2 vamos a tener que en X únicamente tenemos 8, en Y tenemos 4, en S sub 1 0, S sub 2 1, S sub 3 0, que va a ser igual a los 300.000. En la fila S sub 3, en X tenemos 0, en Y tenemos 1, en S sub 1 tenemos 0, S sub 2 tenemos 0 y S sub 3 tenemos 1, que va a ser igual a 30.000. Posterior a esto también tendremos la fila Z. La fila Z la vamos a obtener ejemplificando el valor que se muestra de 0 en el círculo rojo. Este valor lo vamos a obtener sumando lo que es 0 por 1 más 0 por 8 más 0 por 0. Estos ceros son los ceros en el cual tenemos en la columna C y lo vamos a multiplicar por los valores que tenemos en la columna X en la parte superior al número que corresponde en la fila Z. Asimismo, haremos este proceso con cada una de las columnas para obtener 6, 0, 0, 0 y 0. Así también tendremos la fila C menos Z. Si nos damos cuenta, la fila C es la que se encuentra en la primera fila de nuestra primera tabla simplex. La fila C menos Z nos servirá para determinar o establecer cuándo debemos de parar el proceso cuando todo ya haya terminado. Seguidamente tenemos que buscar nuestra columna y fila pivote. Para hacer esto, tenemos que buscar en nuestra fila C-Z el valor positivo más alto. En este caso, si nos damos cuenta, el valor positivo más alto es 10. Por lo tanto, esta será nuestra columna pivote. Para buscar nuestra fila pivote, tenemos que dividir los valores en la columna LD dividido en los valores de la columna pivote. Por ejemplo, tenemos 50.000 dividido 1, que será 50.000. 300.000 dividido 8, que será 37.500. Y 30.000 dividido 0, que será un valor indeterminado. Si nos damos cuenta, acá tenemos que elegir el resultado menor positivo. En este caso es 37.500. Así que donde obtendremos el valor menor positivo, esa será nuestra fila pivote.
Ahora tendremos que venir y buscar el elemento pivote. Nuestro elemento pivote será en este caso la intersección de nuestra columna y fila pivote, que será 8. Una vez ya identificados el elemento pivote, tenemos que hacer que la fila 2, donde está nuestro elemento pivote, este elemento se convierta en 1 y el 1 que se encuentra en la parte superior se convierta a 0 y el número que está en la parte inferior también se convierta en 0. Para esto, para que nuestra nueva tabla simplex, la fila 2, ya esté nuestro elemento pivote convertido en 0, tendremos que venir y dividir toda la fila 2 dividido en 8. Si nuestra nueva fila 2 dividido en 8, tendremos los siguientes resultados. En X tendremos 1, en Y tendremos 1 medio, en S sub 1 tendremos 0, S sub 2 1 octavo y S sub 3 0, que será igual a 37.500. Ahora bien, como nuestra fila superior tendremos que convertir ese 1 a 0, lo que tenemos que hacer es multiplicar la nueva fila 2 por menos 1 para que al momento de que toda la nueva fila 2 esté multiplicado por menos 1, esta al momento de sumar a la fila 1, el 1 se convierta en 0. Al momento de multiplicar toda la fila 2 por menos 1, obtendremos de que la, fila 2 temporalmente la tendremos como menos 1, menos 1 medio, 0, menos 1 octavo, 0 y menos 37.500. Al sumar esta nueva fila a la fila 1, obtendremos de que la nueva fila 1 será en x0, en y 1 medio, en s sub 1 1, s sub 2 menos 1 octavo, s sub 3 0, que será igual a 12.500. Ahora bien, si nos damos cuenta, también tendremos que hacer el mismo proceso en la fila 3, convertir el número que se encuentra en la parte inferior del elemento pivote en 0. Pero si nos damos cuenta en la anterior tabla que tenemos, ese número que está en la parte inferior del elemento pivote ya es 0. Por lo tanto, únicamente venimos y copiamos la misma fila. En la fila Z, ahora lo que tenemos que hacer es venir y calcular nuevamente. Si nos damos cuenta, como les había dicho anteriormente, lo que tenemos que hacer es venir y multiplicar los números de la columna C por los números de la columna X para sacar el resultado que está en la parte inferior. Por ejemplo, 0 por 0 más 10 por 1 más 0 por 0, que nos dará un valor de 10. Asimismo tenemos que hacer con las demás columnas en Y, S sub 1, S sub 2, S sub 3 y LD multiplicados por cada elemento de la columna C. Así también, si nos damos cuenta, en la fila S sub 2 ya no indicaremos que es S sub 2, sino que ya ingresaremos a X como un posible valor de respuesta. Ahora también tenemos que venir y introducir nuestra nueva columna C menos Z, en el cual vamos a poner que C menos Z ahora es 0, en X, en Y es 1, en S sub 1 es 0, en S sub 2 es menos 5 cuartos,
y en S sub 3 es 0. Ahora venimos y hacemos nuestra prueba de optimización para saber si los resultados que ya obtuvimos son óptimos. Para venir y realizar nuestra prueba de optimización, como se mencionó en los pasos iniciales para el método simplex, en la fila C-Z, tenemos que identificar si todos los valores de esta fila son ceros o negativos. Si se encuentra a un número positivo aún, se tiene que venir y realizar nuevamente el proceso desde buscar la fila, la columna y el elemento pivote. Si C menos Z tiene todos los elementos menores o igual a 0, entonces finalizamos. Pero como en este caso en C tiene un número positivo 1, volvemos a buscar la columna y fila pivote y a realizar nuevamente todo el procedimiento hasta este punto nuevamente. Entonces tenemos nuestra tabla. Como aún tenemos en la fila C menos Z el 1 positivo, venimos y buscamos nuevamente nuestra fila y columna pivote, así como también nuestro elemento pivote. Si nos damos cuenta, nuestra nueva columna pivote va a ser en la columna Y, porque si nos damos cuenta, como anteriormente habíamos dicho, que la columna pivote se determina por el número positivo más alto en la fila C menos Z y el número positivo más alto en este caso es 1. Ahora, para determinar nuestra fila pivote, venimos y dividimos todos los elementos uno por uno de nuestra columna LD dentro de los elementos de nuestra columna pivote. Entonces venimos y dividimos 12.500 dividido en un medio que es igual a 25.000. 37.500 dividido en un medio que es igual a 75.000. Y 30.000 dividido en 1 que es igual a 30.000. Por lo tanto, aquí venimos y buscamos el resultado más pequeño. Si nos damos cuenta, el resultado más pequeño está en nuestra fila S sub 1 que es igual a 25.000. Ahora buscamos la intersección de la columna y la fila pivote para identificar nuestro elemento pivote. Si nos damos cuenta, nuestro nuevo elemento pivote es un medio. Ahora lo que sigue es venir y convertir ese un medio en 1. Así también todos los demás números inferiores, como lo es un medio y 1, en ceros. Para hacer esto venimos nuevamente y ahora la nueva fila 1 o la fila 1 la tenemos que dividir en un medio para que así un medio se convierta en 1. Si realizamos este proceso, tendremos de que en X va a ser 0, en Y va a ser 1, que es lo que queríamos como resultado, en S sub 1 va a ser 2, S sub 2 va a ser menos un cuarto y S sub 3 va a ser 0, que va a ser igual a 25.000. Ahora para convertir lo que es un medio en 0, vamos a multiplicar toda la fila 1 por menos un medio y posteriormente sumarla a la fila 2. Esto nos dará como resultado a x a 1, y a 0, s sub 1 a menos 1, s sub 2 un cuarto y s sub 3 a 0. Así también tenemos que hacer el mismo proceso con la fila 3, para que en la fila 3 y en la columna Y nuestro número 1 se convierta a 0. Vamos a multiplicar toda la fila 1 por menos 1 y posteriormente sumarla a la fila 3, obteniendo el resultado en x a 0, y a 0, s sub 1 a menos 2, s sub 2 a un cuarto, s sub 3 a 1, igual a 5.000. Nuevamente venimos a nuestra fila z
en el cual vamos a obtener en x10, y6, s sub 1, 2, s sub 2, 1 y s sub 3, 0. Posteriormente venimos a nuestra columna, a nuestra fila c menos z, en el cual ya obtendremos 0 en x, 0 en y, s en 1, s sub 1 a menos 2, s sub 2 a menos 1, s sub 3 a 0. Para obtener nuevamente nuestra fila c menos z, es únicamente restar todos los elementos uno por uno de la fila c menos los elementos de la fila z. Si nos damos cuenta, en la columna x, 10 menos el elemento de la columna de la fila z menos 10 nos da 0. Ahora venimos y realizamos nuevamente nuestra prueba de optimización, buscando nuevamente en nuestra fila c-z si todos los elementos de esta fila sean ceros o menores al mismo. Si nos damos cuenta, en nuestra fila c-z, en x tenemos 0, si cumple en y tenemos 0, si cumple en s-1 tenemos menos 2, en s sub 2 tenemos menos 1 y en s sub 3 tenemos 0. Por lo tanto, si cumple. Como les decía anteriormente, si c menos z tiene todos los elementos menores o igual a 0, entonces finalizamos. Como ahora sí cumple esta condición, damos como resultado que x va a ser igual a 25.000, y va a ser igual a 25.000 y z va a ser igual a 400.000. Así que aquí tenemos nuestros resultados del método simplex, en el cual vamos a resolver este método con dos o más